el congresista Edward Málaga. Buenas noches, bienvenido al final del día. Diana, buenas noches, gusto verte. Bueno, acabamos de ver, congresista, el tema de Francisco Sagasti. Y yo le quiero hacer la pregunta, porque es inevitable. ¿Cómo toma usted esto cuando usted entra en la política con el Partido Morado de Sagasti? Es decir, Sagasti era el líder del Partido Morado, era el presidente, y usted decide ingresar a la política en las filas del Partido Morado. ¿Cómo toma esto ahora? Vamos a hacer un par de aclaraciones, Diana. A ver. Yo entro como invitado del Partido Morado. Bueno, pero en las filas del Partido Morado. En segundo lugar, yo tuve nula interacción con Francisco Sagasti. Mi interacción fue con Julio Guzmán. Él fue quien me invitó. Y ya que el señor Sagasti ocupaba la presidencia, él se desligó completamente de la campaña. Entonces no hubo absoluto una relación. Pero digamos que el Partido Morado en ese momento estaba en boga porque estaba en el poder Francisco Sagasti. O sea, también... Claro, pero esa pregunta va más bien dirigida a alguien que fuese fundador, miembro del partido, ideólogo. Pero usted estaría de acuerdo con Francisco Sagasti. O sea, sí simpatizaba con el Partido Morado de Sagasti. Mira, yo creo que cumplió dos encargos importantes en su presidencia, que fue el tema de la vacunación y el tema de las elecciones. Fuera de eso, discrepo en muchas cosas. Ahora, en cuanto a esta acusación y este intento de inhabilitación, me parece que se está yendo más allá del límite. Yo creo efectivamente que hay cosas reprochables, criticables, el tema de la policía. Yo creo que el señor Sagasti pudo comprarse el pleito de reorganizar la policía como debería haber sido hecho en ese momento. Él también, como el señor Vizcarra, no atendió lo que has estado hablando hace un momento con mi colega Bustamante, el abordaje científico a la pandemia. Él volvió a ratificar a la señora Massetti, a la doctora Massetti, claro, que después terminó saliendo por haber sido vacunada. Entonces, por supuesto, claro, Sagasti ratificó a Pilar Massetti. Así es, entonces sí, hay cosas que reprochar, hay cosas que criticar, y yo creo que es justo, digamos, está dentro de los márgenes de la Constitución que se le levante el fuero y se le investigue si es que hay una sospecha de algo. La inhabilitación, no estoy seguro si es procedente o si es siquiera una medida exagerada, porque un hombre de 80 años que no piensa postular... Es por infracción constitucional y abuso de autoridad. Correcto. Pero yo creo que se presta a la mala interpretación, a un revanchismo que no... Seamos limpios. Pero en el Pleno se decidirá y usted votará a favor o en contra, porque esto va a pasar todavía al Pleno. Correcto. Entonces yo creo que el Pleno lo va a decidir. Ahora, no ha sido hoy el único presidente que ha sido sometido a los votos en la Comisión Permanente. También ha estado Martín Vizcarra, por el tema de las vacunas, 7 delitos en una acusación constitucional. Pero yo le quiero preguntar por el tema de su denuncia de pruebas rápidas y que le agregó el tema del homicidio. ¿En qué estado está esta acusación? Porque el congresista Bustamante, que lo precedió, no es muy optimista. A ver, yo coincido en muchos aspectos técnicos con mi colega Bustamante y en otros discrepo. Y discrepo un poco de su pesimismo, no lo comparto. Yo creo que en la medida en que se haga un buen trabajo en la Comisión Permanente y eventualmente en el Pleno, a la hora de tener un informe final, de votarlo, en fin, la Fiscalía va a tener más información para eventualmente extender las causas. Como tú mencionas, la denuncia que yo presenté se centra no en la compra irregular y eventualmente un acto de corrupción, que es a lo que muchos han ido, que es aparentemente lo más fácil de probar, sino que me he ido por algo más difícil, como lo ha dicho mi colega Bustamante, que es la tesis del homicidio. Estamos hablando de las pruebas rápidas. De las pruebas rápidas. ¿Por qué? En resumen, para que la gente lo entienda, se sabía, lo sabía la OMS, lo sabían los expertos, lo sabían los consultores, lo sabía seguramente el ministro y el presidente, que esas no eran las pruebas. Ahora, cualquier epidemiólogo, cualquier médico sabe que si tú no detectas una enfermedad correctamente, esa persona puede contagiar a otras, y si estamos hablando de una enfermedad que no tiene cura, que es mortal, obviamente vas a causar más muertes. Entonces hay una responsabilidad de saber que si estás diagnosticando mal o estás ordenando un diagnóstico fallido, vas a ser responsable de lo que ocurra en ese sentido. Hubiera sido quizás menos dañino que no utilizaron pruebas en absoluto. Era como tirar una moneda al aire. Entonces, la tesis se basa en que ellos sabían que esto iba a causar mayor mortalidad, no necesariamente el señor Vizcarra. Por eso en mi denuncia, en primer lugar está el señor Zamora, que es el responsable del sector, y luego el presidente Vizcarra, quien ratificó y apoyó todo esto. Pero encima de eso, Diana, más allá de la decisión equivocada de usar pruebas que iban a causar más muerte en la teoría y en la práctica, está la falsedad, tanto genérica
como ideológica. Se le mintió al país, se le dijo estas pruebas van a servir para descartar la presencia del virus. Se lo dijo en televisión, se lo dijo a las instituciones públicas, se le dijo a los bomberos, policías, fuerzas armadas, personal médico, personal de limpieza pública, todos se testeaban con estas pruebas creyendo que iban a poder cumplir una función importante y estando protegidos. Y sin embargo, eso no se cumplió. Luego, el señor Zamora y el señor Vizcarra también lo ratificó, insistieron en que estas pruebas eran básicamente tan buenas que eran equivalentes a la prueba molecular, a la PCR. Y que iba, lo dijo el señor Zamora, que iba a proponer a la OMS que acepte. O sea, algo inusitado en el mundo, y para esto se valió de un artículo que estuvo construido de una manera bastante tendenciosa. Entonces yo creo que sí hay hechos, Diana, hay hechos, a diferencia de lo que dice mi colega. Claro, hay hechos que se pueden probar. Así es, de que se mintió abiertamente, oficialmente, y de que se tomó una decisión equivocada que iba a causar más muertes. Pero ¿en qué estado está su denuncia constitucional? Ya pasó la primera etapa, que es la subcomisión de acusaciones, ahora ha pasado a comisión permanente, es lo que se ha visto hoy. Y en la subcomisión de acusaciones constitucionales y ahora vuelve, se recomienda. Sí, ahora vuelve a la SAC, no sé, con ese informe a favor, para que la SAC elabore el informe y lo eleve al Pleno. O sea, es el penúltimo paso, básicamente, antes del Pleno. Un paso más antes de llegar al Pleno. O sea, falta que se sustente el informe que recomiende acusación constitucional. Eso es lo que falta. Así es. Que recomiende o no. Lo que va a llegar al Pleno. Que recomiende o no. Sí, pero hasta ahora los informes preliminares están yendo en esa dirección. Bueno, entonces no se espera que cambie nada al respecto. Y el voto ha sido mayoritario, 18 de 21. Ahora, usted ha presentado un proyecto de ley, cambiando de tema, para anular la moratoria de transgénicos. Actualmente en el Perú se prohíbe el ingreso y producción de organismos vivos modificados, ese es el nombre técnico, hasta el año 2036. No se puede ingresar transgénicos hasta el año 2036. Según se dice que se estableció la medida para proteger la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Mi pregunta es, usted como científico, ¿por qué promover esto, que ingresen las semillas modificadas, cuando entiendo que un tema modificado no es pues del todo saludable, o sí? ¿Por qué? Usted es científico. Así es. No, o sea, yo cuando veo que se cambie y que se modifica, ya digo, hay algo raro. ¿Por qué usted está de acuerdo? A ver, es un tema complejo y no creo que nos dé el tiempo en la entrevista para explicar pero hágalo los detalles, así, pero voy a tratar de resolver lo asequible. posible. Una primera consideración general es que todo avance tecnológico tiene riesgos y beneficios. O sea, tú te puedes tomar de manera equivocada rayos X o una tomografía y hacerte daño, como hacerte bien. Lo mismo ha pasado con la energía atómica y con otros descubrimientos. Todo, si es bien llevado en un cauce racional, la tecnología te ayuda y genera avances. Lo mismo pasa con la genética. La genética nos permite hoy tener pruebas de embarazo, pruebas de fertilidad, fertilización asistida, detección de cáncer, detección de mutaciones, de enfermedades, en fin, las ventajas son innegables. Entonces, lo que está pasando acá es una suerte de campaña de demonización y satanización de la tecnología transgénica asociada o aplicada a cultivos. ¿Y cuál es la idea central de un organismo transgénico? Es que tú puedes, por así decirlo, trasplantar o introducir la información genética de un organismo en otro. Puede ser de una planta a otra, de un animal a otro animal, de un animal a una planta, etc. Y te doy el ejemplo del maíz transgénico, que es el que más se discute. Hay un organismo, un bacilo que se llama Bacillus thuringiensis, es otro tema, claro, pero ese bacilo produce sustancias tóxicas para los coleópteros, las polillas, los escarabajos, que se comen el maíz. Entonces funciona como una suerte de agente de control de estos organismos. Ahora, ¿qué pasa si tú estas toxinas o esos genes que producen las toxinas de la bacteria las pones dentro del maíz? Vas a generar un maíz que es naturalmente resistente a estas plagas. No necesitas... lo vas a inmunizar el maíz. Así es. Por decirlo Entonces, de algún modo. No va a haber ninguno de estos bichos alrededor, no se van a comer esta producción de maíz. Y por lo demás, el maíz sigue siendo exactamente igual. Tiene el mismo valor nutritivo, no tiene toxinas, no claro, tiene, esto solo afecta a estos... Pero usted está teniendo un debate, ¿no?, público y en redes sociales con su colega, Sigrid Bazán, y me gustaría escucharlo para que usted también tenga un comentario. Escuchemos.
Ahora el Congreso busca, una vez más, abrir la puerta para el ingreso de los transgénicos a nuestro país a través de un proyecto de ley. Y es que hace algunos días ya, la Comisión Agraria, dirigida por el Fujimorismo desde el año 2021, ha puesto en debate el proyecto de ley 9475, que lo que busca es derogar la ley que impide el ingreso de los transgénicos al Perú. Por otro lado, en un pronunciamiento firmado y respaldado por más de 80 organizaciones a nivel nacional, Conveagro, que es la Confederación Nacional Agraria, ha mostrado su rechazo a esta iniciativa. Además, ellos han alertado que la llegada de estas semillas transgénicas y organismos vivos modificados pondría en grave riesgo nuestra biodiversidad agroalimentaria y también, por supuesto, nuestra seguridad alimentaria y nutricional. Claramente aquí los únicos beneficiados serían las grandes transnacionales, que son las que producen estas semillas modificadas en desmedro de nuestros pequeños agricultores que constituyen el sostén de la alimentación de todos los peruanos y peruanas. Bueno, se benefician las transnacionales con esto, que son los que fabrican. O sea, ¿quién se beneficia y quién se perjudica con esta ley? Todo falso, Diana, porque el discurso de Sigrid está dominado por su antifujimorismo, su anticapitalismo, la repetición de bulos que generan miedo hacia los transgénicos, habla en condicional, afectarían la biodiversidad y nadie, ninguno de los activistas o políticos que sostienen esto te explica cómo es que así que se va a perder la biodiversidad. Claro, pero ¿Es que va a desaparecer por acto de magia? Pero por algo se ha prohibido hasta el 2036. Ya, entonces ahora quería continuar con mi explicación. Los transgénicos hace 40, 50 años cuando se desarrollaron, la manera de generarlos y de ponerlos en práctica, ponerlos en cultivo, implicaba el uso de algunas sustancias, de algunos químicos que podían efectivamente generar algún riesgo para la salud, para el ambiente. No se sabía. Perjudiciales. No se sabía. Pero había un riesgo. Había un riesgo. Entonces, para descartar o confirmar ese riesgo, se plantea la moratoria. Y esa es la importancia de la moratoria, la importancia de cumplir un ciclo de investigación que te diga efectivamente hay o no hay riesgo. Hoy claro, porque hay motivos, pues hasta el 36 no es porque se les ocurrió. Claro, hoy sabemos que no hay riesgo para la salud, que no hay riesgo ambiental. ¿Quién dice que no hay riesgo para la salud? Está en los artículos científicos publicados. Se dijo, por ejemplo, que los cultivos originarios de México habían sido contaminados con ADN de cultivos transgénicos que habían sido introducidos. No se ha demostrado que esa supuesta contaminación crea cultivos transgénicos propiamente dichos. Se han encontrado trazas de ADN, que es distinto, que puede ser por la polinización o algo así. Pero hay otro aspecto importante a tomar en cuenta aquí, Diana. La moratoria supuestamente nos permite tener un país libre de transgénicos, pero eso es falso. Hasta el 2036. Sí, pero el país no está libre de transgénicos porque ya muchos agricultores siembran cultivos transgénicos de manera ilegal. Hay agricultores que han tomado el maíz como grano, lo han sembrado, han cruzado esas plantas y ahora tenemos maíz transgénico y otros cultivos transgénicos en el Perú. Lo sabe el Ministerio del Ambiente porque ellos hacen toda la recolección de datos de cultivos. Entonces decir que el país tiene que ser libre de transgénicos es mentira, no hay. O sea, el Perú actualmente, pese a que hay una moratoria hasta el 2036, no está libre de transgénicos. Ya tenemos una suerte de economía ilegal en la agricultura que funciona con los transgénicos. Entonces, parte del objetivo de esta ley no es solamente eliminar la moratoria, sino regularizar, controlar, fiscalizar, sancionar e investigar qué es lo que está ocurriendo. Bueno, ¿en qué etapa está el proyecto? ¿Está en comisión, se aprobó, está para el pleno? ¿Cuál es la etapa actual? O sea, ¿qué sigue? El proyecto ha sido presentado. La Comisión Agraria, ahora que empieza la legislatura nuevamente, tiene que sesionar, se tiene que sustentar el proyecto, elaborar un dictamen. No se aprueba no se ha hecho nada de eso. Lo que ya ha hecho la Comisión son sesiones previas, técnicas, siendo un asunto tan complejo, para llamar a especialistas, llamar a Conveagro, quien ha mencionado, por supuesto, Sigrid Bazán, y a todos los interesados pro y contra para que nos digan va a haber cuál un es su debate, opinión, sin por duda, supuesto. ¿no? Va a haber un debate y bueno, finalmente... Pero yo quiero retar, perdón, Diana, yo quiero retar a aquellos quienes nos dicen que va a desaparecer la biodiversidad. ¿Cómo es que va a desaparecer esa biodiversidad? Y planteo un reto más. ¿Quién no quisiera tener un tarwi que no sea amargo, o un café descafeinado por naturaleza, o una papa resistente a la rancha? O sea,
hay muchas maneras de mejorar los cultivos que aún tenemos, hacerlos resistentes al estrés hídrico, a las sequías, a las heladas. Que se interviene tiene que tener un efecto secundario. No, no tiene que tenerlo. Ninguno. No tiene que tenerlo. Hasta los medicamentos más seguros tienen efectos secundarios. Está controlado. Esto no es un medicamento, Ajá. es un cambio genético. Pero bueno, esperemos el debate que seguro que lo tendremos más adelante. Y finalmente, su futuro político, entendemos que ha renunciado a Avanza País. Bueno, he renunciado a Avanza País porque no estoy de acuerdo con la eventual candidatura De Philip Butters. No es algo que yo podría apoyar, tampoco se ha construido en base a ideas, entiendo, y lo que yo quería cuando entré a Avanza País era construir un ideario, un plan de gobierno, y todo eso parece que no se está haciendo de esa manera. Entonces, bueno, respeto la discrepancia, me alejo de ellos, y ahora lo que queda en mi camino es, eventualmente, si quiero llegar al Senado, que es la intención primaria, es ir como invitado de otro partido. Y ese es el estado actual. No estoy militando en ningún partido. Y en el Congreso en ninguna bancada. Sigo perteneciendo a la bancada de Avanza País, sin embargo presenté la renuncia porque me parecía coherencia. Ya, ¿no pero cierto? sigue en la bancada. Pero actualmente sigo en la bancada. Muy bien, muchísimas gracias por su presencia en el final del día. Gracias a ti, Diana. Hacemos una muy breve pausa y volvemos.